El sol caía a plomo sobre los restos carbonizados de lo que alguna vez fue un pueblo próspero. El aire denso y espeso olía a humo, ceniza y a la amarga memoria de la sangre derramada. Un silencio sepulcral se cernía sobre el valle, roto solo por el crujido de los árboles resecos y el chillido agudo de un halcón solitario que planeaba sobre las ruinas. Kai, el último superviviente de la tribu de los Águilas Doradas, caminaba entre los escombros con la mirada perdida. Sus pies descalzos apenas rozaban la tierra seca y agrietada, como si temiera despertar a los espíritus de los muertos que yacían bajo sus pies. El peso del mundo parecía aplastarle los hombros, la culpa, una serpiente fría que le enroscaba el corazón. El olor a sangre seca, aún persistente en el aire, le recordaba la atrocidad cometida. Habían caído como hojas secas ante el viento despiadado de los invasores, sus gritos y gemidos silenciados por la violencia. Kai sintió un escalofrío recorrer su espalda, un eco del horror que lo perseguía sin descanso, cada latido de su corazón como el eco de un tambor de guerra. Sus manos, curtidas por el sol y marcadas por el tiempo, se cerraron con fuerza alrededor de un pequeño amuleto de ágata que llevaba colgado al cuello. Era el único recuerdo tangible de su familia, un vestigio de un pasado que ahora solo existía en la penumbra de su memoria. El fuego de su pasado, aún ardiendo con fuerza en su alma, le recordaba la promesa que había hecho: no olvidar. El sol naciente pintaba el cielo con tonos rojizos y dorados, mientras Kai se dirigía a un pequeño claro en medio del bosque. Allí, bajo la sombra protectora de un enorme roble centenario, se encontraba el lugar sagrado de su tribu, un espacio donde la tierra respiraba la historia de sus ancestros. El aire, aún fresco, olía a pino y a tierra húmeda, un aroma que le traía consuelo y paz. Con movimientos lentos y deliberados, Kai comenzó a preparar el altar improvisado. Recogió unas cuantas piedras lisas del arroyo cercano, las colocó cuidadosamente en círculo, y en el centro depositó un puñado de plumas de águila, un tributo a los espíritus protectores de su pueblo. El silencio del bosque era solo interrumpido por el suave susurro del viento entre las hojas. Luego comenzó el ritual. Sus movimientos eran una danza antigua, una coreografía sagrada que había aprendido de su abuelo. Cada paso, cada gesto, cada palabra era una oración, un susurro dirigido a los espíritus de sus antepasados, un homenaje a los guerreros valientes que habían caído en la batalla. Su rostro estaba bañado por una profunda tristeza, pero también por un destello de esperanza. Su voz, baja y rasposa como el susurro del viento entre las rocas, recitaba antiguos cantos en una lengua casi olvidada. Las palabras, cargadas de dolor y de nostalgia, flotaban en el aire, llevadas por el viento hacia las montañas, hacia el cielo, hacia la inmensidad del universo. Kai sentía la presencia de sus ancestros a su alrededor. Sus espíritus invisibles lo rodeaban, lo sostenían, lo consolaban. Al finalizar el ritual, Kai se sintió un poco más ligero, un poco más entero. La soledad seguía siendo su compañera inseparable, pero ya no era una carga tan pesada. La naturaleza, con su inmensa sabiduría, le había ofrecido un consuelo profundo, una conexión con algo mucho más grande que él mismo. La tierra, su único testigo, había escuchado sus plegarias. Un viento gélido cargado de rumores llegó hasta Kai, susurrando noticias de lejanos parajes. Palabras como oro, codicia y excavaciones resonaban en sus oídos, transportándolo a un futuro sombrío. No eran simples historias de viajeros, eran el presagio de una amenaza inminente que se cernía sobre su tierra sagrada. El rumor era claro: buscadores de oro, como langostas voraces, se acercaban a su territorio ancestral. Su tierra, la tierra de sus ancestros, rica en historia y en leyendas, estaba a punto de ser profanada por la avaricia de hombres sin alma. La ira de Kai fue un volcán silencioso, una furia contenida que latía bajo su piel. La imagen de sus antepasados, luchadores implacables por la libertad y la tierra, inundó su mente. Sus espíritus, parecía decirle, le pedían que defendiera su herencia. El corazón de Kai latía con la fuerza de sus ancestros, un ritmo ancestral que resonaba con el poder de siglos de resistencia. No se rendiría. La amenaza ya no era un susurro, sino un rugido sordo que se acercaba con cada hora que pasaba. Kai podía sentirla, latente en el aire, como la presencia de un buitre hambriento que acecha a su presa. El olor a tierra y a pino ahora se mezclaba con la metálica sensación de peligro, fría y penetrante.
El momento de la decisión se aproximaba. El sol comenzaba a descender pintando el cielo con tonos de fuego y sangre, un presagio funesto tal vez. El silencio del atardecer era inquietante, una calma antes de la tormenta. Kai, en la soledad de su vigilancia, sabía que la lucha por proteger su tierra sagrada estaba a punto de comenzar. ¿Estás listo para ver la batalla? Entre los escombros humeantes, Kai encontró un propósito. No era solo la supervivencia lo que le impulsaba ahora, era la necesidad imperiosa de preservar la memoria de su tribu, de evitar que su historia se perdiera en el silencio de la destrucción. Cada objeto, por insignificante que pareciera, era un fragmento de su pasado, un tesoro incalculable. Un viejo tambor milagrosamente ileso aún conservaba la pátina del tiempo y el eco de las canciones de guerra. Un collar de conchas marinas, símbolo de la fuerza del océano, yacía entre los restos de una cesta tejida. Cada piedra, cada pluma, cada pieza de cerámica rota contaba una historia, un fragmento del pasado tejido en el mismo suelo que ahora se encontraba en ruinas. Kai recogió cada objeto con un cuidado reverencial, como si manejara reliquias sagradas. No eran solo cosas, eran la esencia misma de su identidad, la memoria colectiva de su pueblo. Cada canción que recordaba, cada historia que conservaba en su memoria, era una antorcha que debía mantener encendida contra las sombras del olvido. Su tarea era monumental, pero no estaba solo. El viento, susurrando entre los árboles resecos, parecía susurrarle historias del pasado, del presente, del futuro. Kai sentía la presencia de sus ancestros en cada brisa, en cada rayo de sol que atravesaba las nubes. Su corazón, aunque herido, latía con un nuevo propósito: ser el guardián de su memoria, el último custodio de su legado. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero Kai no se quebraría. Sabía que en esas piezas rotas, en esas canciones olvidadas, se encontraba la identidad de su pueblo, una llama que no dejaría apagarse, un tesoro que trascendía la tragedia. Su lucha recién empezaba. ¿Crees que podrá hacerlo? La noche envolvió a Kai en su manto oscuro y silencioso. El cansancio físico se desvaneció, dando paso a un sueño profundo y perturbador. No era un sueño cualquiera, era una visión, un viaje a través de los senderos oníricos, donde los límites entre la realidad y el más allá se desvanecían. En ese mundo onírico, los espíritus de sus ancestros aparecieron ante él, no como fantasmas espectrales, sino como figuras etéreas, luminosas, sus rostros marcados por la sabiduría de siglos. Sus voces, un susurro entre el viento y las estrellas, resonaban en su mente claras y precisas. No eran voces amenazantes, sino guías, llenas de un poder ancestral. Sus ancestros le susurraron estrategias para enfrentar a los invasores, consejos ancestrales para defender su tierra. Le hablaron de trampas ingeniosas, de la utilización de su conocimiento del terreno, de la fuerza que reside en la unidad con la naturaleza. Le recordaron que la valentía de sus antepasados corría por sus venas, una herencia que no debía deshonrar. La conexión con sus raíces fue un bálsamo para su alma herida. Sintió una fuerza inusitada brotar de su interior, un coraje que trascendía el miedo. La espiritualidad de su pueblo, la conexión profunda con la tierra y con sus ancestros, se convirtió en su escudo más poderoso, un escudo invisible pero impenetrable. Al despertar, Kai sintió una serenidad inesperada. El peso de la soledad seguía presente, pero ya no lo abrumaba. El eco de las voces de sus ancestros resonaba en su corazón, llenándolo de fuerza, de esperanza y de determinación. La inminente batalla no le parecía tan desalentadora. Estaba preparado. El sol caía a plomo, proyectando largas sombras sobre el terreno árido. Kai se ocultaba tras un grupo de rocas, observando con cautela el sendero que serpenteaba por el valle. Su corazón latía con fuerza, un tambor marcial que resonaba en sus oídos, anticipando el encuentro. El aire cargado de tensión olía a polvo, a pino y a un vago olor metálico, como el de la sangre seca. De repente un ruido lejano rompió el silencio, el tintineo de metales, el trote cansado de caballos. Una pequeña patrulla de buscadores de oro, 3 hombres con rostros curtidos y mirada hostil, apareció al final del sendero. Llevaban rifles, picos y palas. Sus rostros revelaban una mezcla de arrogancia y brutalidad. El miedo se mezcló con la ira en el interior de Kai. Una batalla silenciosa, invisible, comenzó a gestarse.
Kai, aferrado a su conocimiento del terreno y a su intuición ancestral, decidió observar. No era el momento de enfrentarse directamente. Era el momento de estudiar, de planear, de esperar el momento oportuno. La paciencia, una antigua virtud de su cultura, se convirtió en su mejor aliada. Los buscadores de oro, ignorantes de la presencia de Kai, continuaron su camino, avanzando hacia el corazón de la tierra sagrada. Con cada paso que daban, Kai sentía un dolor punzante, como si le arrancasen un pedazo de su alma. El encuentro había sido fugaz, pero sus consecuencias serían devastadoras, un antes y un después en la vida de Kai. El silencio que siguió al encuentro fue más pesado que el mismo aire. Kai, envuelto en un torbellino de emociones, comprendió que su lucha no sería una simple cuestión de supervivencia física. Sería una batalla por la memoria, por la identidad, por el alma misma de su pueblo. Su destino estaba sellado. ¿Qué harías tú en su lugar? La noche era su aliada. Bajo la luz de la luna, Kai se movía como un espectro entre las sombras. Su conocimiento del terreno, su guía infalible. Conocía cada grieta, cada roca, cada árbol del valle, como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Su mente, aguda como un cuchillo, planificaba una guerra de ingenio, una batalla silenciosa, donde la paciencia sería su arma más poderosa. Utilizando ramas espinosas, Kai construyó trampas ocultas en el sendero que seguían los buscadores de oro. En los arroyos, colocó troncos afilados bajo el agua, ocultos por las frondas. En las zonas rocosas, cavó hoyos profundos, camuflados con hojas y tierra. Cada trampa era una oración silenciada, una súplica al universo para proteger su tierra sagrada. En cada trampa que colocaba, Kai sentía una mezcla de miedo y de esperanza. El miedo al fracaso, a la ineficacia de sus acciones, pero también la esperanza de que sus esfuerzos pudieran salvar su tierra, su legado. La naturaleza, su sabia aliada, le proporcionaba los recursos para su lucha silenciosa, una guerra que se libraba en el terreno inhóspito del valle. El trabajo era agotador, minucioso, silencioso. Requería de paciencia, de estrategia, de un conocimiento profundo del terreno y de sus habitantes. Pero Kai no se rendía. Cada trampa que construía era una oración a sus ancestros, una plegaria por la protección de su tierra. El sol naciente pintó el cielo de colores cálidos, en contraste con la tensión que palpitaba en el aire. Cuando terminó su labor, Kai se sintió agotado, pero no derrotado. Había utilizado la astucia y el conocimiento de su tierra para enfrentarse a sus enemigos. La guerra no sería frontal, no sería ruidosa, sería silenciosa, sutil, una danza mortal entre la paciencia y el ingenio. Su estrategia estaba lista. ¿Qué opinas de su plan? El amanecer pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja, pero la belleza de la naturaleza no lograba calmar la tormenta que se agitaba en el interior de Kai. Se encontraba ante una encrucijada, un dilema que le rompía el alma. Para proteger lo que quedaba de su mundo, de su herencia, de la memoria de su tribu, debía tomar una decisión terrible, un sacrificio que marcaría su vida para siempre. El peso de la decisión era insoportable. Se sentía desgarrado entre su deseo de venganza y su compromiso de proteger su herencia cultural. ¿Cómo podía justificar el derramamiento de sangre, incluso la de sus enemigos? Los fantasmas de su tribu parecían susurrarle al oído, recordándole el precio de la libertad y la importancia de su legado. Tras una larga noche de lucha interna, Kai llegó a una conclusión. El sacrificio sería necesario. No sería una matanza indiscriminada, sino un acto calculado y preciso, con el objetivo de debilitar al enemigo sin derramar sangre innecesaria. Sería una estrategia arriesgada, pero era su única esperanza de proteger el legado de los Águilas Doradas. Era un plan complejo. Su plan implicaba un riesgo personal extremo. Debía enfrentarse a la amenaza de manera directa, exponerse al peligro para proteger a su pueblo. Era un sacrificio que requería valor, compromiso y autosacrificio. El peso de la decisión pesaba sobre sus hombros, pero sabía que era lo correcto. La culpa sería su cruz, pero protegería su herencia. Kai sabía que este sacrificio dejaría una profunda marca en su corazón, una cicatriz que nunca sanaría por completo, pero estaba dispuesto a pagar ese precio, porque el legado de su tribu, su historia, su memoria, valían más que su propia vida. La lucha había comenzado, la decisión se había tomado.
¿Te parece una decisión justa? La lucha continuó bajo el manto de la noche. Kai, silencioso como la sombra, se movía entre las sombras, un espíritu vengador que se deslizaba entre los durmientes. No era una confrontación directa, era una guerra de desgaste, una resistencia silenciosa pero implacable. Su objetivo: sabotear las operaciones de los buscadores de oro sin ser detectado. Utilizando su conocimiento de las técnicas ancestrales, Kai desvió los cursos de agua que abastecían las minas, dejando las herramientas inservibles. Destruyó las poleas y los sistemas de extracción, convirtiendo los esfuerzos de los buscadores de oro en una tarea titánica. Sus acciones eran un acto de rebeldía silencioso, una declaración de guerra sorda pero implacable. Por las noches, Kai sembraba el caos con una precisión quirúrgica. Desatornillaba los clavos de los carros, desarmaba las herramientas, cortaba las cuerdas de los pozos. Cada acción era un pequeño golpe, un grano de arena en la maquinaria del enemigo. Era una resistencia silenciosa, invisible, pero profundamente efectiva. El viento susurrando entre los árboles parecía ser cómplice de su silencioso acto de rebeldía. La niebla, envuelta en un halo misterioso, ocultaba sus pasos. Cada acción era una oración silenciada, una plegaria por la protección de su tierra, un acto de resistencia nacido del dolor y la esperanza. La lucha continuaba. Kai sabía que su resistencia silenciosa no sería suficiente para detener a los invasores por completo, pero era un acto de desafío, una forma de expresar su oposición, una pequeña victoria contra la voracidad implacable de la codicia. Su lucha era un susurro contra un rugido, un acto de rebeldía envuelto en la niebla de la noche. ¿Crees que su estrategia dará resultado? El momento de la verdad había llegado. Kai, armado con su arco y sus flechas, se enfrentó a los buscadores de oro. No era una batalla justa, era una lucha desesperada por la supervivencia de su legado, por la protección de su tierra sagrada. La confrontación se produjo al amanecer, bajo un cielo de tonos violáceos y anaranjados. Los disparos resonaron en el valle, rompiendo la calma matutina. Las balas silbaban cerca, el aire se llenaba de polvo y de plomo. Kai esquivaba los proyectiles con la agilidad de un gato montés, sus movimientos fluidos y precisos. Era una danza mortal, una coreografía de muerte donde la precisión y la estrategia eran más importantes que la fuerza bruta. Kai respondía con flechas certeras, cada una oración silenciada dirigida al corazón del enemigo. Sus flechas encontraban su objetivo con una precisión mortal, fruto de años de práctica y de una conexión innata con la naturaleza. La batalla era un torbellino de violencia, pero Kai mantenía la calma, guiado por la fuerza espiritual de sus ancestros. La lucha era tanto física como espiritual. Era una batalla entre la determinación de Kai, sostenido por la fuerza de sus antepasados, y la avaricia ciega de los buscadores de oro. El destino de la tierra sagrada pendía de un hilo, y el resultado de este enfrentamiento decidiría el futuro de la memoria de su tribu, el futuro de su legado. El sol se elevaba en el cielo, testigo mudo de la batalla. El aire estaba cargado de pólvora, de sudor, de muerte. Kai, herido pero indomable, sabía que la victoria no estaba garantizada, pero lucharía hasta el final, por su tierra, por su gente, por su historia. ¿Crees que saldrá victorioso? El silencio que siguió a la batalla fue ensordecedor. El valle, antes lleno del estrépito de los disparos y los gritos, se hundió en una calma inquietante. Kai, herido pero victorioso, se apoyaba en su arco, observando los cuerpos inertes de sus enemigos. El olor a pólvora y sangre impregnaba el aire, mezclándose con el aroma acre de la tierra reseca. La victoria había tenido un precio, el costo de la libertad había sido alto, pero la preservación de su patrimonio, de la memoria de su tribu, llenaba a Kai de una profunda satisfacción. El sacrificio, aunque doloroso, había valido la pena. Su corazón, aunque herido, latía con un nuevo propósito. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Kai comenzó a recoger los restos de la batalla. No celebraba la muerte, sino la supervivencia. Recogía las flechas gastadas, las herramientas rotas, los recuerdos de un enfrentamiento que había definido su destino. El silencio del valle era denso, pero ya no era el silencio del horror, era el silencio de la victoria. Kai sabía que la lucha no había terminado. Los buscadores de oro volverían, pero ya no sería el mismo. La batalla había roto el silencio que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Había encontrado su voz,
su fuerza, su propósito, su resistencia, antes silenciosa, ahora sería un rugido, un grito que resonaría a través del viento. El precio de la libertad había sido alto, pero Kai sabía que había pagado el precio con orgullo. Había defendido su legado, su historia, su tierra. Había roto el silencio. Su voz, aunque apenas un susurro, ya no era un eco perdido en el desierto. El futuro, aunque incierto, ya no era un abismo vacío. ¿Qué te inspira esta victoria? El tiempo cura, o al menos, lo intenta. Lentamente Kai comenzó a reconstruir los cimientos de su vida. No era una tarea fácil. El dolor de la pérdida seguía presente, como una sombra que lo acompañaba, pero la fuerza de su espíritu, alimentada por la victoria y la conexión con sus ancestros, le daba la energía para continuar. Con manos cuidadosas, honraba la memoria de sus antepasados, reconstruyendo los símbolos de su cultura, reparaba los objetos rotos, recobraba los cantos olvidados, revitalizaba las tradiciones casi extinguidas. Cada piedra que colocaba, cada canción que cantaba, era un homenaje a los caídos, una promesa de que su memoria perduraría. La soledad, antes una opresiva compañera, se convirtió en un espacio para la introspección y la reflexión. En la quietud del valle, Kai encontraba consuelo, una conexión profunda con la naturaleza y con la memoria de su tribu. El susurro del viento entre los árboles le hablaba de un pasado glorioso y un futuro incierto, pero esperanzador. Un rayo de esperanza comenzó a filtrarse entre las nubes oscuras del dolor. Kai comprendió que la verdadera victoria no radicaba solo en expulsar a los invasores, sino en la preservación de su cultura, de su identidad. En la reconstrucción de su vida, encontraba un nuevo significado, un nuevo propósito: mantener viva la llama de su pueblo, honrar su memoria. La soledad seguía siendo su compañera, pero ya no era abrumadora. Era un espacio de introspección, un lugar donde podía honrar la memoria de su tribu y fortalecer su espíritu. Un rayo de esperanza había surgido en el horizonte, y Kai sabía que, aunque el camino era largo, no estaba solo en su viaje de sanación y redención. ¿Qué te inspira su perseverancia? El tiempo había pasado, dejando tras de sí una estela de cicatrices y recuerdos. Kai, ahora un anciano curtido por el sol y el viento, observaba su tierra sagrada desde una loma cercana. Sus ojos, hundidos y llenos de historia, recorrían el paisaje, contemplando la paz que había seguido a la tormenta. Ya no era la misma tierra desolada. La cicatriz de la batalla seguía abierta en su corazón, un recuerdo constante del dolor y del sacrificio, pero la paz que ahora reinaba en el valle era un bálsamo para su alma herida. La tierra, cicatrizada pero viva, se recuperaba lentamente, como si respirara aliviada después de una larga agonía. La naturaleza sanaba. El eco de su lucha, sin embargo, aún resonaba en el aire. Su resistencia silenciosa, su audacia, su sacrificio, habían dejado una marca imborrable en la historia de la tierra. Su legado trascendía su propia existencia, se convertía en un símbolo de esperanza y perseverancia para las generaciones futuras. Era un ejemplo de resiliencia. Kai, con la mirada fija en el horizonte, sabía que su tarea había terminado. Su lucha había dejado un testimonio claro de resistencia y perseverancia, un legado que superaba el dolor de la pérdida. El silencio había sido roto, dando paso a la esperanza de un futuro, aunque incierto, más brillante. Su herencia estaba segura. Su historia, aunque marcada por la tragedia, se convertía en una leyenda, un faro de esperanza para aquellos que lucharían por la protección de su legado y la preservación de sus tradiciones. Su legado perduraría a través del tiempo, transmitiéndose de generación en generación, un eco atemporal que resonaría en la memoria colectiva, un símbolo de resistencia y perseverancia contra la adversidad. ¿Qué piensas de su legado? El viento, un viejo narrador, susurraba historias a través del valle. Llevaba consigo el eco de la resistencia de Kai, las plegarias silenciadas, los lamentos del pasado, susurros que se entrelazaban con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, creando una sinfonía natural que resonaba con la fuerza de la historia. El legado de Kai no se encontraba en objetos materiales, sino en la memoria colectiva de su pueblo. Vivía en cada piedra del valle, en cada árbol centenario, en cada canción ancestral que el viento parecía susurrar al oído. Era una herencia intangible, pero profundamente arraigada en el corazón de la tierra. Su lucha, aunque solitaria, había inspirado a otros.
Su perseverancia se había convertido en un faro de esperanza para las futuras generaciones, un ejemplo de resistencia y de valentía frente a la adversidad. La memoria de Kai, guardada en los corazones de su pueblo, se transmitía de padres a hijos, perpetuando su legado. El viento, el silencioso narrador, seguía susurrando historias a través de los valles. Llevaba consigo el eco de la resistencia de Kai, un mensaje silencioso que se extendía a través del tiempo y del espacio. Su legado vivía en cada piedra, en cada árbol, en cada canción, en cada corazón. La memoria, un faro que iluminaba el futuro. El futuro, antes un silencio opresivo, se había transformado en un horizonte de esperanza. La memoria de Kai se había convertido en un faro que iluminaba el camino para las generaciones venideras, un testimonio claro de resistencia y perseverancia, un legado de valentía que trascendía el tiempo. Su historia continuaría. ¿Qué te deja como enseñanza este capítulo? El sol nacía sobre el horizonte, pintando el cielo con los colores de una nueva esperanza. Kai, el último testigo de una tragedia, se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano. Su responsabilidad era mayor que la simple protección de su tierra. Debía asegurar que la historia de su pueblo no se perdiera en el olvido. Con manos temblorosas pero decididas, Kai comenzó a escribir, no en un lenguaje formal y distante, sino en su lengua materna, en la lengua de sus ancestros, con la intensidad emocional de quien escribe para la eternidad. Sus palabras fluían como un río, describiendo la masacre, la lucha, el sacrificio y la victoria final. Cada trazo de su pluma, una promesa. Su historia, grabada en el papel, era un faro para las futuras generaciones. No era solo una narración de eventos, sino un testimonio de resistencia, de perseverancia, de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Era un legado que trascendía el tiempo y el espacio, un eco que resonaría a través de los siglos. Kai sabía que su lucha personal no era más que un capítulo en una historia mucho más grande. La lucha por la preservación de la memoria, por la justicia, por la identidad cultural, es una lucha que continúa hasta nuestros días. Su testimonio es una llamada a la acción para todos aquellos que aprecian la historia y la diversidad cultural. La lucha por proteger nuestro pasado, por recordar y honrar a aquellos que lucharon por la justicia y la libertad, es una lucha que nos concierne a todos. Únete a nosotros en esta lucha. Suscríbete a nuestro canal para que esta historia y otras como ella sean escuchadas por todo el mundo. Suscríbete y comparte esta historia.